Bienvenidos para compartir este tutorial sobre la nomenclatura sistemática de óxidos. Para ello, se dará el concepto de nomenclatura y de las tres clases de nomenclaturas utilizadas, que son la tradicional, la sistemática y la stock. En este tutorial analizaremos la sistemática. Los invitamos a que visiten este link donde se presenta el video tutorial sobre la nomenclatura tradicional de óxidos. Al final se explicarán unos ejemplos donde se da la fórmula para dar el nombre y donde se da el nombre para deducir la fórmula. Recordemos que los óxidos se dividen en básicos y ácidos. Los básicos son los que resultan de la combinación de un metal con el oxígeno y los óxidos ácidos aquellos en donde se combina un no metal con el oxígeno. También debemos de recordar que el oxígeno siempre en la formación de óxidos está en capacidad de recibir electrones, por eso su número de oxidación es negativo. Exactamente, el oxígeno siempre tiene la tendencia a recibir dos electrones. Y los metales y los no metales son los que tienen la tendencia a ceder los electrones. Por tal motivo, sus números de oxidación siempre serán positivos. También los estamos invitando para que visiten este link sobre el tutorial de óxidos. La nomenclatura química es establecida por la IUPAC. Esta sigla corresponde en inglés a International Union Pure Application Chemistry, o sea, la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. Esta entidad es la que regula la nomenclatura, entendida como aquellas reglas que se deben cumplir para identificar o nombrar las sustancias químicas. La nomenclatura sistemática de óxidos consiste en nombrar los óxidos escribiendo delante de la palabra óxido y del nombre del elemento el prefijo correspondiente, que esos prefijos indican el número de átomos, bien sea de oxígeno o del elemento que conforma la molécula. Estos prefijos utilizados son para un átomo mono, 2 di, 3 tri, 4 átomos tetra, 5 penta, 6 hexa y para 7 átomos el prefijo hepta. Veamos estos ejemplos. Si aquí tenemos N2 o 3, este óxido está formado por 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. O sea que en la nomenclatura sistemática será trióxido, o sea, 3 átomos de oxígeno. Y como son 2 de nitrógeno, dinitrógeno. Trióxido de dinitrógeno. O también en el caso de este óxido formado por el estaño, en donde se combinan dos átomos de oxígeno, o sea, dióxido de, y como estaño es un solo átomo, se puede decir de monoestaño, o se acostumbra que cuando es un solo átomo se elimina el prefijo mono. Podría decirse entonces o nombrarse como dióxido de monoestaño o dióxido de estaño. Ejemplos teniendo las fórmulas para dar el nombre. Aquí tenemos que las reglas que se recomiendan son las siguientes. Primero, identificar el número de átomos que hay en la fórmula. Segundo, relacionar el número de átomos con el prefijo correspondiente, tal y cual como los prefijos que hemos mencionado y que aparecen en este cuadro. Y en tercer lugar, nombrar el óxido. Primer ejemplo, tenemos la fórmula Rb2O, o sea que está constituida por dos átomos de rubidio y un átomo de oxígeno. Quiere decir que el nombre será entonces, primero óxido, como es un solo átomo de oxígeno, será monóxido de dirubidio, porque hay dos átomos de rubidio. Reiteramos que cuando aparece el prefijo mono se puede excluir y entonces se puede nombrar como simplemente
óxido de dirrubidio. Aquí también vamos a mostrar cuando tenemos una fórmula, cómo se pueden deducir los números de oxidación de estos elementos que se combinan sin necesidad de mirar en la tabla periódica. Para ello, tenemos en cuenta que en esta parte superior de la fórmula tendremos siempre como convención que se colocarán los números de oxidación por cada átomo de la fórmula. Y luego en esta parte superior se colocarán los números de oxidación total de los átomos que se combinan. Esto se explica en la siguiente forma. Sabemos que el oxígeno en los óxidos tiene tendencia a recibir dos electrones, o sea que siempre un átomo de oxígeno tiene número de oxidación -2. Como hay un solo oxígeno, entonces 1 por -2 en total del oxígeno será -2, o sea, tendencia a recibir dos electrones. Y en una fórmula se tiene también como regla que el número de electrones recibidos debe ser igual al número de electrones cedidos. O sea que el rubidio en este caso, si está cediendo dos electrones, ¿por qué el oxígeno en total recibe dos? Aquí la suma algebraica debe dar 0, más 2 menos 2, 0. Como este más 2 es el número de oxidación total que corresponde a dos rubidios, este más 2 al dividirlo por 2 nos da 1. O sea que el número de oxidación más 1 es el que corresponde a un solo átomo de rubidio. Vamos con este otro ejemplo. Tenemos la fórmula constituida por un átomo de silicio y dos de oxígeno. O sea que serían dos oxígenos, sería dióxido de un silicio, o sea, monosilicio. Pero se puede eliminar el prefijo mono y también se podría nombrar como dióxido de silicio. Recordemos entonces los números de oxidación. Como el oxígeno trabaja con número de oxidación -2 por átomo, y aquí hay dos átomos, 2 por -2, en total nos daría -4. O sea que los dos oxígenos estarían recibiendo 4 electrones. ¿Quién los está cediendo? Pues el silicio, en total 4. Y aquí nos da la suma algebraica más 4 menos 4 igual a 0. Número de electrones cedidos igual a número de electrones recibidos. Este es el número total de electrones cedidos por el silicio. Como es un solo átomo, 4 dividido por 1 nos dará entonces más 4. Quiere decir que un átomo de silicio trabaja con número de oxidación más 4. Vamos al tercer ejemplo, constituido por dos átomos de oro y 3 de oxígeno. Quedará entonces 3 de oxígeno, trióxido, y 2 de oro, dioro, trióxido de dioro. Podemos analizar entonces los números de oxidación. Un átomo de oxígeno trabaja con número de oxidación -2. Como son tres átomos, 3 por -2 dará entonces en total un número de oxidación -6. Como los tres oxígenos están recibiendo 6 electrones, quiere decir que el oro está cediendo 6 electrones, más 6 menos 6 igual a 0. Como estos 6 electrones los ceden dos átomos de oro, se divide. 6 dividido para 2 nos da entonces más 3. Quiere decir que por átomo el oro trabaja con número de oxidación más 3 y el oxígeno con -2. Aquí aparece el Cl2O7, 7 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. O sea que será para 7 oxígenos heptaóxido o heptóxido de y 2 cloros, dicloro. El número de oxidación por átomo del oxígeno es -2. Para los 7 oxígenos será 7 por -2, en total -14. O sea que más 14 serían los electrones cedidos por los cloros. El más 14 se divide por el número de átomos del cloro, que en este caso son 2. 14 dividido para 2 da más 7. Veamos el caso
en donde nos dan los nombres para dar la fórmula. Iniciemos. Pentóxido de dibismuto, o sea que entonces son pentaóxido, 5 oxígenos y de dibismuto son 2 de bismuto. Analicemos sus números de oxidación. Como el oxígeno tiene número de oxidación -2, 5 por -2 nos dará -10. O sea que los bismuto trabajarían con +10. Ceden 10 electrones, el oxígeno recibe 10, +10 -10, 0. Este número de oxidación total +10 se divide por los dos átomos de bismuto, dando como resultado +5. Aquí tenemos entonces los números de oxidación por átomo, +5 y -2, y aquí el número de oxidación total de los átomos. Óxido de zinc no tiene ningún prefijo, o sea que sería monóxido de monozinc, o sea que hace referencia a que es un átomo de oxígeno y un átomo de zinc. El oxígeno tiene número de oxidación -2, o sea que el zinc debe tener número de oxidación +2, para que +2 -2 nos dé 0. Trióxido de selenio nos muestra entonces que son 3 oxígenos y un selenio. Aquí la fórmula sería SO3. Vamos a los números de oxidación. Un solo átomo de oxígeno con -2, como son 3 átomos, multiplicado por -2, nos dará -6. En consecuencia, el número de oxidación total del selenio es +6. +6 y -6, 0. O sea que se ceden 6 electrones y se están recibiendo 6 electrones. Como este es el número de oxidación +6 del selenio y hay un solo átomo de selenio, 6 dividido para 1 nos da +6. Observemos la fórmula del trióxido de hierro. Trióxido, 3 oxígenos y dihierro, 2 átomos de hierro, quedando la fórmula como F2O3. El número de oxidación del oxígeno -2 multiplicado por 3 átomos nos da total del número de oxidación de los oxígenos de -6. O sea que el del hierro debe ser +6. +6 -6, 0. Como el +6 es para 2 átomos de hierro, entonces +6 dividido para 2 nos da +3. Quiere decir que el número de oxidación por átomo del hierro es +3 y por átomo de oxígeno es -2. Y en total será +6 y -6. Recuerden seguir visitando a www.comoaprendermas.com.